Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, a este segmento, pues, martes lo dedicamos a orar. Y en breve vamos a estar orando, pero hoy tengo que tenerle una palabra para la iglesia. Más que una palabra, más que un mensaje, quiero hablar a la iglesia como su pastor, como su sencillo pastor. Tengo algunas cosas que decirle, todo frente a la situación actual que estamos viviendo. Hemos venido predicando la palabra, dando palabra de aliento sobre los momentos actuales, pero en el día de hoy sí vamos a orar. Pero en la primera parte quiero ocuparme para dar una palabra de dirección a la iglesia en el momento actual. Quisiera que, antes de hacerlo, usted me acompañe a orar a nuestro Padre Celestial. Somos uno en Cristo, debemos mantenernos siempre así en cualquier lugar del mundo. Amén. Nuestro buen Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tú nos das de proclamar tu nombre, de bendecir tu nombre, de exaltar tu nombre, de proclamar de que tú eres el Dios sobre toda la tierra, de que tú sigues en tu trono. Señor, ayúdanos a confiar en esa verdad que no se puede mover. Y nosotros, Señor, si estamos en ti, tampoco vamos a ser movidos. Bendícenos en esta noche al hablar a tu pueblo, Señor. Danos sabiduría y en cada corazón, Señor, trae entendimiento. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien, iglesia, aquellos que se están conectando, estamos dándole tiempo. Aquellos que posiblemente nos están viendo en otros lugares, allá en Chile, nuevamente siempre saludamos a la hermana Jessie y a Ever que están allá. La hermana Lesbia en Colombia, en Centroamérica, pues a los hermanos que de una u otra manera pues nos están siguiendo o están allá por X razón, pues estamos entrelazados. Qué bueno es que esta noche usted también nos esté acompañando. Muy bien, iglesia, antes de orar hoy vamos a orar en una dirección. Vamos a orar por las autoridades. Sí, Señor, hay que seguir orando por las autoridades. Por dos tipos de autoridades vamos a orar hoy. Y en base a eso es lo que quiero tener una palabra aclaratoria de dirección. Y quiero hablarle esta palabra, hermanos, porque he sentido mucha inquietud. Mucha inquietud hay en el ambiente. Yo creo que la situación que estamos viviendo es única. Ningún pastor, ningún líder, ningún supervisor, pues hoy aquellos que es apóstol o profeta, ninguno de esta generación, o quizás dos generaciones o tres, ha vivido una situación como la que nosotros estamos viviendo. Entonces, es menester que hoy siento de parte del Señor tener una palabra de dirección en cuanto a esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque siento mucha inquietud. Miren, nosotros tenemos este chat que tenemos. Solamente en ese chat, que debería ser un chat para nosotros direccionar, mandar mensajes, pero aún en ese chat he visto muchos videos, he visto muchas direcciones de otras denominaciones, y créanme que yo hago y hablo esto no para contradecir, no, porque cada pastor, cada denominación dará dirección a sus ovejas, y yo, por eso les digo, estoy hablando en nombre del pastor Johnny, que Dios me ha encomendado un grupo de hombres y mujeres por el cual tengo que velar. No sé, he escuchado mucho por allí que
las posiciones de diferentes ministerios o pastores o apóstoles, etcétera. ¿Qué es lo que ellos van a hacer frente a la situación actual? Parece que la situación nos está estresando tanto que queremos volver nuevamente a los templos, que queremos que nuestros hijos pues ya han pasado tanto tiempo, y es cierto, pero déjenme decirle la posición. Si usted es miembro, si usted es parte de este ministerio, Palabra de Vida, Casa Colón, estoy hablando para esos miembros de este ministerio Casa Colón. No estoy hablando, miren, yo ni siquiera me denomino un apóstol, ni siquiera soy un supervisor, ni siquiera soy un apóstol que quizás tiene iglesias por todos lados. No, yo soy un simple pastor y quiero llevar y cumplir mi responsabilidad frente a Dios. Y por eso le estoy hablando de todo mi corazón, porque sé que están escuchando por ahí está la posición de fulano y vamos a hacer y vamos esto y esto, y que se está tramando una persecución a nivel, qué sé yo, de aquellos donde están viviendo, se está tramando una persecución, y que Satanás, y que esto, y que lo otro. Hermano, yo quiero decirle algunos puntos en esta noche, para que usted esté tranquilo. Y le vuelvo a repetir, le hablo en nombre de Casa Colón como su pastor. Ni siquiera le estoy hablando en la posición, porque pertenecemos a una organización. No estoy hablando en nombre, ni es la posición de la organización. Yo creo que es mi deber como pastor hablarle a su corazón, para que usted esté quieta y reposadamente, y que esté tranquilo, y que estamos haciendo la voluntad de Dios. Miren, el primer punto quiero hablarle. Nuestro concepto y posición siempre va a estar basado y vamos a actuar en esta bendita y santa palabra del Señor. En base a ella, porque ella es nuestra autoridad y ella es nuestro norte. Ella debe de guiar nuestra vida y debe de guiar a la iglesia del Señor. Ahora, hay algo aquí que es tácito y que en eso les voy a hablar. Segunda de Timoteo 2, crucial en estos días. Miren lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 14. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Eso en primer lugar. Y el verso 15, muy importante, dice que debemos presentarnos diligentemente como obreros aprobados delante del Señor, que no tiene de qué avergonzarse. Y me gusta lo que sigue, y que usa bien la palabra de verdad. No, les digo esto no para entrar en contradicción con ninguna otra pastor ni denominación, no. Yo quiero hacer lo que dice aquí, ser un pastor que utiliza bien la palabra de verdad. Miren lo que dice, que sabe usar bien la palabra de verdad. Y cuando habla de usar, no solamente es para predicar y trazar un bonito mensaje. No, quiero verlo así, que sabe interpretar exactamente, y no solamente interpretar, sino que sabe en el momento preciso enseñar lo que ella nos manda a hacer. Ella es nuestro norte, ¿verdad? Y hacerlo correctamente, no buscando excusas para actuar en base a mis intereses, sino poder interpretarla, poder enseñarla, poder exhortar correctamente lo que ella nos dice. Entonces, en base a esto, nosotros nos vamos a mover, y ese es el concepto de nuestra posición. Hacemos según nos enseña la palabra de Dios. Miren,
Segundo, escuche lo que le voy a decir, estamos frente a la realidad de un mal, de un virus desconocido que está dejando muerte y dolor. Eso es innegable. Estamos frente a esa realidad. Y no solamente que está causando muerte y dolor, es una realidad que estamos viviendo. Y los hechos lo están diciendo por sí mismos. Es una situación creada, no vivida, como les decía, en todas las áreas, en todo el planeta. No habíamos vivido algo así. Es una situación única, pero es una realidad. Es realidad, sí. Se está enfermando la gente, sí. Es muy contagiosa esta enfermedad, este mal, sí. Está matando gente, sí. Todo es una realidad. No son conceptos, no son ideas. Es una realidad. Que están muriendo tanto creyentes como inconversos, esa es una realidad. Que han sido infectadas muchos pastores y muchas iglesias, es una realidad. Eso no lo podemos esconder. Es una realidad que estamos viviendo. Entonces, segundo punto que quería decirle es ese: una experiencia no vivida en todas las áreas. En todas las áreas de nuestra vida nos ha afectado. No solamente en lo que llamamos secular, pero aún también en nuestra área, ¿verdad? Como iglesia nos está afectando. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos actuar prudente y sabiamente, en base a lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, esa es una realidad. La otra realidad que quiero explicar, hermanos, escucha lo que te voy a decir y quiero ser bien claro. Que yo sepa, que yo esté observando, no existe, por lo menos, escucha, en nuestro país, no existe una persecución en contra de la iglesia. Y escucha, yo te estoy hablando como pastor. Yo no tengo ninguna relación con el gobierno ni con nadie del gobierno. No conozco ni a fulano ni a sultano ni nada. Yo no tengo nada que defender al gobierno. Pero te estoy hablando de otra realidad. Si tú vives aquí en Panamá, yo no he escuchado aquí, por lo menos en nuestro país. Yo no sé si en Estados Unidos, yo no sé si en Europa, yo no sé si en otro país. Cada uno está viviendo situaciones, pero en nuestro país yo no he escuchado todavía, por lo menos, de una persecución a la iglesia. Yo no he escuchado todavía aquí en nuestro país que estamos siendo amenazados por predicar la palabra de Dios. Yo no lo estoy escuchando ni viviendo. No se nos está cortando hasta este momento que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Podemos estar, sí, en un aislamiento, pero, como decía Pablo, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios se está predicando en las redes, en lo que Dios nos ha legado, y eso sí, que nos hemos dejado quitar del enemigo eso. Y el Señor nos lo está devolviendo, miremoslo así. Nos lo está devolviendo y hay que aprovecharlo. Muchas cosas que a veces pasamos por alto. Hoy en día iglesias que no lo hacían, lo están haciendo como nosotros. Jamás lo habíamos hecho. Hoy lo tenemos que hacer. No sé, yo no encuentro que a mí me van a llamar porque yo estoy predicando la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios he visto en lo que he salido, algunos han puesto bocina y tranquilamente afuera están predicando la palabra de Dios y nadie se lo ha impedido. Entonces no podemos hablar a estas alturas de que hay en nuestro país, por lo menos estoy hablando de Panamá, nuestro país, que hay una persecución, algo montado en contra de la iglesia, en contra de que se hable la palabra de Dios. Todavía, aquí por lo menos, no hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso. Entonces, tenemos que ser sabios. Lo que sí hay, una realidad,
Es un fuerte mal que está afectando a cristiano y no cristiano. Y por misericordia de Dios, que voy a hablar ahora el cuarto punto, que en base a la palabra de Dios, escucha, debemos obedecer a las autoridades locales constituidas. Estoy hablando desde el presidente para abajo. Eso es palabra de Dios. Miren, de no ser por todas las autoridades en el mundo que tomaron medidas, ustedes saben cuántas muertes más hubiera habido, cuántos ancianos más, cuántos niños más, porque también a niños les afecta, jóvenes ya está demostrado que les afecta, a todos nos afecta. Si las autoridades mundiales no toman esa situación, y yo no estoy aquí defendiendo, escúchenme bien, yo no tengo que ver nada con la Organización Mundial de la OMC de salud, ni nada de esa cuestión, ni nada de eso. Pero lo cierto es que estoy viendo las realidades. De no ser por eso, hubiera habido mucho más muerte, mucho más dolor, mucho más crisis, mucho más estadística. Entonces, en base a la palabra, y que eso quiero dejar bien claro, locales, porque son, escúchame bien, según si nosotros nos movemos en base a esto, pues son autoridades establecidas y puestas por Dios. Eso es lo que me enseña la palabra, y tengo que decírtelo hoy, hermano, para que vivamos tranquilos, obedeciendo. Y voy a hablar ahora de esas dos autoridades, las autoridades locales que están puestas por Dios según lo que nos enseña la palabra. Pues vámonos a la palabra. Daniel 2:21 dice, escucha bien, Él muda los tiempos y las edades, Él quita rey y Él pone rey, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? Pues yo soy el que mudo los tiempos. O sea, yo mudo las circunstancias de la vida. Eso es lo que quiere decir eso. Yo mudo los tiempos y las edades. No solamente los años, no. Todo lo que conlleva el mudar del tiempo. Hoy estamos en una situación. Ayer estábamos en otra situación. Pues según lo que nos enseña la palabra, Dios, aún en eso, Él es el que hace los cambios. Él lo permite. Estamos en una circunstancia que algunos dicen, bueno, esto es una conspiración que salió de China, es una conspiración que salió de allá, es una conspiración del enemigo, es una conspiración que Satanás tenía. Pues, según Dios controla todas esas circunstancias. Y no quiero hablar en contra de ningún profeta, ningún nadie, no, yo no estoy para eso. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que hasta este momento, antes de que fuera esto, yo no vi a ningún profeta advirtiendo esto. Yo no vi a ninguno, salvo David Wilkerson, hace más de casi 30, 20 y tantos años que habló claramente eso, hace más de eso. Pero en estos tiempos, yo no he escuchado, yo no recuerdo haber escuchado a ninguno que advirtiera, iglesia, viene esto. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero por lo menos yo no lo he escuchado. Y yo no estoy poniendo en duda el ministerio de nadie. Lo único que estoy diciendo es que Dios cambia y muda los tiempos. Y Él quita las autoridades y la pone como se le antoja. Cada presidente, tenlo por seguro, de cada país, sea bueno o malo, es establecido por Dios. Según nos enseña la palabra. Tú puedes creerlo o no, pero eso está escrito. Y yo como pastor tengo que poner esa posición hoy delante de usted, hermano, para que no estemos con los oídos calientes. Mira, Romanos 13:1. Es más, dice allí, Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Eso lo sabemos. Y las que existen por Dios han sido constituidas. Escucha lo que dice. Por consiguiente, el que resiste la autoridad, y vuelvo a repetirte, yo no estoy defendiendo gobierno.
Yo estoy hablando de lo que me enseña la palabra de Dios, cómo actuar sabiamente, prudentemente. Las que existen son constituidas por Dios. Por tanto, en otras palabras, debemos estar sometidas a ellas. Debemos de estar, según lo que nos dice aquí, a lo ordenado. El que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, dice, mira cómo es Dios, se resiste. Y los que se han opuesto, pues recibirán una tremenda reprensión, porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. No solo por el castigo, dice, debemos de estar bajo esa autoridad local, sino por motivo de conciencia, dice. No solo porque las autoridades nos van a reprimir y castigar y penalizar por esto y lo otro, no, por motivo de conciencia. Estamos conscientes, estamos claros de lo que está pasando. Hermano mío, mira, hay una cita aquí más. Mira, no solamente la Biblia nos insta a estar, y vuelvo a repetirte, puede ser que, y siempre la iglesia y el pueblo de Dios ha estado bajo el fuego del enemigo siempre, que han habido persecución, siempre la ha habido. Mira, desde que Satanás se convirtió en Satanás, desde que Lucifer se convirtió en Satanás, desde ese momento hay persecución en todo lo que se llama Dios, en todo lo que se llama pueblo de Dios hasta la actualidad. Siempre ha sido así. Y va a ser hasta que Jesucristo venga. En segunda de Timoteo va más allá el Señor hablándolo. En primera de Timoteo. Hablamos de segunda de Timoteo. En primera de Timoteo, el capítulo 2, mira lo que dice el Señor. Va más allá de simplemente estar allí de acuerdo con las autoridades. Y vuelvo a repetir, yo no tengo parte, ni suerte, ni interés, ni me interesa a mí nada de ningún gobierno. No tengo ningún vínculo para nada. Simplemente lo que la palabra de Dios nos enseña. Mira, dice, capítulo 2 de primera de Timoteo. Exhorto, escucha lo que dice el Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Escucha, pero mira lo que sigue. En primer lugar, en este pasaje, ¿a quién pone el Señor? Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, nuestro Dios Salvador. ¿Qué es lo que quiero llamarte la atención? Y vamos a hablar ahorita. Mira, dice ante todo. A veces leemos la palabra, pero las pequeñas letras se nos van. Ante todo, primeramente, dice, ante todo, es primordial. Exhorto primeramente que oren, dice, que oren, que hagan oraciones por todos los hombres, pero primero que todo, dice, por los reyes, por los que están en eminencia, por los que están en autoridades. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos quietas y reposadamente. Yo creo que nuestras autoridades, hermanos y amigos, y todos los que me escuchan, yo creo que están haciendo su mejor esfuerzo. Yo creo que las autoridades están haciendo un esfuerzo extraordinario. Los médicos están haciendo un esfuerzo extraordinario. Mira, quizás si no fuera por ellos, ¿cuántos más? Quizás en nuestra puerta hubiera tocado el ángel de la muerte y llevar a alguno de los nuestros. Lo que tenemos que hacer es lo que Dios dice. Oren por los pastores, oren por oren por lo otro, oren por la iglesia. No, mira, ante todo, primeramente hagan oraciones, rogativas, acciones de gracia. ¿Por quién?
por las autoridades, por todos los que están en eminencia. En primer lugar, dicen todo, primero. Entonces, hermanos, seamos sabios y prudentes. Eso es lo que tenemos que hacer, orar para que Dios dé sabiduría a esta gente. Vuelvo a repetir el punto que le dije. Hasta este momento en nuestro país no he visto ni estamos viviendo ninguna persecución ni nada se está gestando para cerrar totalmente los templos. Al contrario, he escuchado que poco a poco, como debe ser, hermanos, se van a dar prioridad para que nosotros podamos tener nuevamente la facilidad de ir al templo. Y de eso quiero hablarte. Es un ardor que tenemos, hermanos, por ir al templo. Qué bueno que haya ese ardor. Entonces, hermanos, esta palabra se repite en Tito 3:1. Búscala. Por la brevedad del tiempo te voy a dar la cita. Lo mismo que dice el Señor aquí, lo dice en Tito 3:1. Búscalo, anótalo. En Primera de Pedro 2, capítulo 2, versos 13 y 14 nos habla exactamente lo mismo. ¿Quieres más? ¿Qué diría el Señor en cuanto a esta situación? Es lo interesante. Toda esta es la palabra de Dios, pero de boca del Señor. Te voy a leer nada más una cita, una sola cita. En Marcos capítulo 12. Mira lo que dice nuestro propio Señor Jesucristo. Marcos 12 y el 7. En el capítulo 12, ellos le estaban diciendo, es lícito dar tributo a César. Es lícito, lo tenían bajo el imperio, bajo el yugo. Algunos para tentarle al Señor, es lícito darle a César tributo si ese hombre es un... Pero mira la pregunta sabia del Señor. Percibiendo la hipocresía de ellos, dice. Le dijo, ¿por qué me tentáis? Dame una moneda. Ellos se la trajeron y él le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Y Jesús le responde, escuche lo que le voy a decir, hablando de autoridad. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir? Hasta Jesús habló de ese sometimiento a las autoridades. Jesús nunca fue un rebelde, ni se rebeló contra César, ni se rebeló, no, al contrario, se rebeló contra los mismos que se creían que sabían la palabra de Dios. Jamás Jesús se rebeló contra ningún gobernante. Entonces, queremos más. La palabra de Dios nos habla de esto en el Salmo 22, 28. Él rige a las naciones, dice. Dios rige a las naciones. Miren, creemos que en base a toda esta palabra de Dios es sensato, es prudente, es sabio estar en obediencia a lo que nos dicta nuestras autoridades hasta este momento. Consideramos que ella, vuelvo a repetirlo, están haciendo un arduo trabajo en las tomas de las medidas que están haciendo. Miren, y lo están haciendo, vuelvo a repetirlo, tomando medidas no para correr a cerrar iglesia, no para impedir que se predique la palabra de Dios, pues se sigue predicando y la palabra de Dios, como dice Pablo a Timoteo ahí mismo, no está presa. La palabra de Dios se sigue predicando en todos lados. Ahora, ni qué hablar del templo, hermano. Tenía algo aquí para hablar del templo, porque si nosotros hablamos de la palabra de Dios, si nosotros creemos en el nuevo pacto, nada más te voy a dar una partecita de lo que es el templo y el nuevo pacto. Porque tenemos, hermanos, sí, el deseo, qué bueno, porque el templo
el templo forma parte de nuestras actividades, pero el templo no lo es todo, de iglesia, amigo, hermano. El templo no lo es todo. Hay muchas cosas que giran alrededor del templo y nos reunimos juntos, pero no quiere decir, hermano, que es la única manera en que podamos nosotros adorar y predicar y estar juntos. Hay muchos ejemplos aún en la palabra de Dios y en la historia de la iglesia, pero solamente quiero decirte esto en cuanto a esto. Se está hablando de los templos cerrados, pero si nos vamos a la palabra, ¿quién es el templo? El templo eres tú y yo, porque ahora sois templo de Dios. Mira, va a llegar el día donde no va a haber templo. ¿Sabías eso? Ahora lo necesitamos por un breve tiempo, pero hermano, si fuera necesario, igual que pasó con los judíos, el templo ya no existe. No existe más templo para ellos. ¿Qué es lo que trato de decirte, hermano? Si vamos a la palabra, guiados por la palabra. ¿Cómo predicaba la iglesia primitiva? En casas. Los templos están cerrados, hermanos, pero los templos vivientes están en todos lados. Según el nuevo pacto, escúchame bien, te voy a dejar esta otra palabra. Según el nuevo pacto, para los que creen en ese nuevo pacto, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Que Él va a hacer un nuevo pacto. Para los que creen en ese nuevo pacto que habló a través de los profetas, que va a llegar el día, y desde mucho antes, que iba a ser un nuevo pacto. ¿Qué dice el Señor? Voy a poner mis leyes en su mente, en su corazón. Ya no van a estar en una tabla. En el templo estaba ahí el arca que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón, un maná, y todo eso se guardaba ahí. Eso estaba allá guardadito. Eso era. Pero el nuevo pacto ya no necesita, está en tu mente. Por eso somos templo. Sí que se necesita el templo, pastor, sí se necesita. Pero estoy seguro que tarde o temprano Dios va a dar la orden, vayan de nuevo. Vayan de nuevo. Pero paciencia, no nos estresemos. Entonces, hablando del templo, pues, ¿qué hablar? Hay mucho que hablar del templo. Quiero decirte que un día, y eso lo hablé, le mandé yo un chat, ojalá que estén poniendo atención, porque miren, cada mensajito de esto, ten la seguridad que lo escribo con mi mente y mi corazón. Es fácil copiar por allí y pegarlo y mandarse. No, créelo. Tu pastor se dedica todas las noches a escribir pensando en cada uno de ustedes, para mandarle algo. Y le hablaba la otra vez del templo. Ojalá que lo busquen y lo vean. Entonces, ¿dónde queda la doctrina, hermano, en estos días? ¿Dónde está quedando la doctrina? Yo quiero hablarles finalmente, les hablé de las autoridades locales. Finalmente les voy a hablar ahora de las autoridades, brevemente, de las autoridades, hermanos, espirituales o eclesiásticas, como le quieras llamar, puestas por Dios también. Si ellas fueron puestas por Dios, también estas han sido puestas por Dios. Mira, quiero tomar en base al hermano Juan Pablo Martínez, tremendo, ¿verdad? Quiero mencionarlo porque quiero darle crédito a esto. Mira, la iglesia cristiana, escucha bien, ahora voy a hablar de la autoridad espiritual eclesiástica puesta por Dios. La iglesia cristiana está fuera del mundo, pero también está dentro del mundo. Está afuera, tanto que es un ente que está constituido por personas que han sido redimidas por Cristo, que ya no participan según las obras de las tinieblas, según Efesios 5:11. Ya no tú y yo como iglesia del Señor, como estamos fuera, ¿no, verdad? En ese sentido, pero estamos dentro. Nos oponemos a todas las obras de las tinieblas,
según 1 Juan 5, 4, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿A través de qué? De la fe. Pero a la vez estamos dentro del mundo. ¿Por qué? Porque la tierra con todos sus elementos, presta atención, y sistemas, porque el mundo es un sistema. Personas, influencia, es donde la iglesia realiza, hermanos, sus funciones, sus actividades dadas por el Señor. Por eso dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes de esta situación, de esta crisis que estamos viviendo. Porque están en el mundo, están sujetos ahí a muchas autoridades, en un sistema, guárdalos. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor ya oró por nosotros. Y en ese contexto es inevitable que dentro de la comunidad cristiana, hermanos, se sienta la influencia de filosofía, hermanos, del mundo. Exista cierta confusión sobre las autoridades, ¿no es verdad? Legislando con la iglesia, a la vez poniendo reglas a la iglesia. La iglesia se ve ahora como, ¿no es verdad? Pero vivimos en el mundo, no somos del mundo, somos del reino de Cristo, de Dios, pero sí convivimos con nuestras autoridades. Entonces, no solo de la iglesia, miren hermanos, no solo de las autoridades de la iglesia, de las autoridades locales. A veces lo más grave, hermanos, es la falta de autoridad sobre la misma palabra de Dios. Yo voy a hacer un último punto hablando de autoridades. En Hebreos capítulo 13, es algo conocido, y el 7 y el 17 esta es la voluntad de Dios. Escucha lo que te voy a decir finalmente. Esta es la voluntad de Dios en relación a las autoridades espirituales constituidas. Verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Esta palabra obedecer no significa solamente seguir ciegamente. Escucha lo que te digo. Sin cuestionar. No. Ni reparar en las consecuencias, déjame ir leyendo rápidamente, no, de dicha obediencia. No vamos a obedecer ciegamente, no vamos sino, hermanos, que vamos a hacerlo. Se trata de obedecer por persuasión. Escucha lo que te digo. Por lo tanto, la obediencia está vinculada de forma inevitable a la fe. Yo obedezco a mis pastores, a mis autoridades por fe. Eso es muy importante. La persuasión de la palabra de Dios es diferente a la persuasión, hermanos, mundana de filosofías, ¿no es verdad? Es totalmente diferente porque esa se basa en intereses personales. Se basa en eso. Jamás, hermanos, jamás la obediencia espiritual debe ser, y la obediencia a Dios y a las autoridades es totalmente diferente. Se debe basar en fe, en persuasión por la fe. Entonces, obedecer a nuestros pastores y autoridades eclesiales, espirituales, y estar sujetos a ellos, voy a terminar diciéndote esto, significa que la única forma en que una persona puede cumplir ese mandato del Señor es estar en sujeción, y que esa sujeción sea producto de esa fe. Mira, uno puede fingir por un tiempo, pero tarde o temprano la obediencia será probada. Entonces se revelará el carácter verdadero de esa persona. Eso es autoridad. Tiene que ser en base a la fe. Mira, tú puedes aguantar. Por eso es que muchos, usted lo ven de aquí, de allá y de allá y de allá.
Porque la obediencia a nuestras autoridades espirituales es en base a fe. Y tarde o temprano, hermano, uno puede fingir, pero tarde o temprano, esa obediencia será probada y va a aflorar verdaderamente el carácter de aquella persona, si es o no es sujeta. Entonces, hermanos, para finalizar, sujetarse significa ceder bajo autoridad de otro. Cedemos por persuasión en base a la fe, a la dirección espiritual de los pastores y líderes, en base a la fe, en base a la palabra, no porque a la ciega, no. Por tal razón, hermanos, las exigencias, miren, termino con esto. Por eso es que la exigencia para el pastorado y el liderazgo, hermanos, son enormes, son duras. Porque ahí dice en Hebreo también, capítulo 13, que cada pastor, cada líder va a dar cuenta a Dios. Vamos a dar cuenta a Dios. Por eso estoy en esta noche hablándote de corazón a corazón. Para que no andes por allí fluctuando, hermano. Para que nosotros nos paremos con esta palabra de Dios, no va a pasar nada. Dios tiene todo bajo control. Yo quiero finalizar orando, como le dije, en esa dirección, por estas dos autoridades. Finalmente, hermanos, el día que en nuestro país se dé una persecución a la iglesia, créanlo que me tendrán hablándole de nuevo. Entonces, en ese caso sí es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero mientras no haya una persecución, mientras no se corte, quizás en China, mira, y en China se predica una palabra frente a aquellas persecuciones, en Corea del Norte, quizás en Rusia ya se está aperturando. Pero estamos en algo totalmente diferente. Vamos a orar por nuestras autoridades. Te animo, hermano. Te animo a seguir lo que dice la palabra de Dios. Vive tranquilo. Si tú escuchas por ahí tantos videitos y tantas cosas y tantas persecuciones, hermano, esa es la posición de cada pastor, de cada líder, de cada organización. Vuelvo a repetirte, todo esto lo he dicho en nombre mío, como pastor y responsable de Palabra de Vida Casa Colón, ni siquiera de la organización. Lo estoy haciendo por usted. Es mi responsabilidad hacerlo. Y te he hablado con todo mi corazón. Hermanos, creámosle a la palabra. Afirmémonos en la palabra. La persecución siempre ha existido al pueblo de Dios. Y vuelvo a repetirte, hasta que yo sepa o alguien sepa, si alguien sabe que hay una persecución aquí, que van a cerrar totalmente las iglesias y se va a impedir que la palabra de Dios se predique. Hermano, en las plazas encuentro gente predicando la palabra de Dios. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo. Pero hay libertad para hacerlo. Por lo menos estoy hablando de Panamá. Entonces vamos a seguir orando. Cierro orando. Me he tomado algunos minutos, pero sentí en mi corazón esta necesidad de cuál es nuestra posición como ministerio, Palabra de Vida, Casa Colón. Vive tranquilo. Oremos como dice el Señor y vamos a cerrar orando por las autoridades locales, que Dios le dé sabiduría, capacidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente, para que no haya este revolú que se quiere armar y que cada uno va a tomar su situación y va a hacer como le da la gana y voy a actuar así. Entonces sí estamos, hermanos, en una situación difícil. Vamos a orar por las autoridades locales, vamos a orar por cada pastor, que Dios nos dé sabiduría, prudencia,
Padre, te damos gracias en esta noche. Esta noche la hemos decretado, Señor, como una noche de victoria. Noche, Señor, donde, Señor, inspirado, y tú nos inspiras, Señor, a orar por nuestras autoridades. Señor, nuevamente las presentamos delante de ti. Señor, esfuérzalos. Señor, dale sabiduría, dale los medios, dale los recursos, Padre de la gloria, para que ellos puedan tomar decisiones también sabias, Señor. Sé que lo están haciendo, Señor, y siento en mi corazón con buenos deseos de preservar la vida a muchos. Señor, dale los recursos, dale el entendimiento, envía hombres sabios, Señor, para que los instruyan, Señor. Envía, Señor, agentes tuyos a cada ministro, al presidente, a cada legislador, a cada alcalde, a cada gobernador, Señor, a los que tienen, Señor, esa facilidad, envíalo y que no callen, Señor. En el nombre de Jesús oramos por cada una de nuestras autoridades, desde el presidente, los ministros, Señor, a cada gobernador, a cada alcalde, a cada representante, a cada, Señor, diputado, a todos los que están en eminencia, por todos los hospitales, directores de hospitales, dale la capacidad, Señor. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Señor, según tu palabra oramos en esta noche por ellos. Tú dices, ante todo, oren por ellos. Y Señor, y eso es lo que hacemos en esta noche. Orar, orar para que tu favor sea con ellos. Para que tú, Señor, des los recursos. Para que tú des la sabiduría, el entendimiento y que tomen buenas decisiones. Y que pronto, Señor, sí, entonces, Señor, todos los templos podamos, Señor, regresar y alabarte. Señor, le pedimos por cada autoridad también espiritual, eclesiástica, Señor, de cada, Señor, de cada ministerio, de cada denominación, por cada pastor, Señor, por cada supervisor, Señor, por cada superintendente de región, Señor. Oramos también, Señor, para que tú nos des sabiduría y capacidad, Señor, en estos días, Señor, frente a una situación que nunca hemos vivido, Señor. Danos esa sabiduría, danos esa prudencia. Permite cómo conducirnos, Señor, en esta situación no vivida antes, Señor. En el nombre de Jesús oro, Señor, por cada pastor, por cada evangelista, aún por cada apóstol. Dale sabiduría, dale capacidad, dale también recursos para que tu palabra siga siendo predicada. Padre, gracias por estos momentos que tú nos has dado, Señor, y que esto sea de bendición para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, Padre bueno. Que tu reino sea engrandecido. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estos minutos que nos han prestado. Recuerde, síganos atentos allí en el chat que tenemos. Yo quiero pedirle a aquellos que no se están conectando, por favor, conéctese. Ahí hemos puesto toda la programación, los martes, los jueves, los sábados, domingos, todo. Por favor, conéctese y esté atento a lo que nos dice. Hermano, otra cosita que le voy a pedir. Trate de no llenar ese chat de tantas otras cositas porque le restan y pesan. Amén. Eso se los digo después en el chat. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. Pase una excelente noche, hermano. Paz en Cristo.